Preguntas interpretativas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy estaremos hablando acerca de las preguntas interpretativas. Las preguntas interpretativas son el cuarto tipo de preguntas que se presentan en este artículo tan interesante, The Art of Asking Smarter Questions, o el arte de hacer preguntas más inteligentes, de Harvard Business Review. El primer tipo, del cual ya estuvimos hablando, son las preguntas investigativas, que nos llevan a tratar de averiguar todo lo que necesitamos antes de empezar un proyecto, antes de empezar una inversión o embarcarnos, como quien dice, en un proyecto muy grande, una inversión, por ejemplo, en una empresa. Luego están las preguntas especulativas, con las cuales nosotros tratamos de dejar que la mente busque fantasiosamente, imaginativamente, nuevos escenarios, nuevas posibilidades, y son del tipo de ¿qué pasaría si? ¿Y qué tal si lo hacemos de esta forma? Dejamos que la mente vuele, dejamos que la mente explore nuevas posibilidades. Luego están las preguntas productivas, o sea, tenemos investigativas, especulativas y luego las productivas, que son ya para concretizar. Las preguntas productivas son para volver concreta una idea, volver concreto un proyecto, decir quién lo puede hacer, qué es lo que necesitamos para hacerlo, de qué forma se va a hacer, los cómo del proyecto se averiguan o se indagan mediante las preguntas productivas. Y el cuarto tipo es el que vamos a hablar el día de hoy, son las preguntas interpretativas. En ese tipo de preguntas, a lo que vamos o a lo que tratamos de encontrar son las razones de fondo, los propósitos de fondo, lo que hay en el trasfondo de las actividades. Son muy útiles, por lo tanto, para reflexionar. Y es que pensemos que en nuestra vida estamos constantemente expuestos a ideas interesantes, puede ser por la televisión, por las noticias, en algún video que veamos en YouTube o en las redes sociales también, ¿verdad? Estamos expuestos constantemente a ideas muy interesantes. Puede ser que si vamos a una conferencia, pues esa conferencia nos llene también de perspectivas muy útiles, muy educativas. Y entonces nosotros tenemos que eh, dejarnos llevar por el entusiasmo de esas ideas, pero también al mismo tiempo tratar de preguntarnos, bueno, ¿y qué hay en esto para mí? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿De qué problema me estuvieron hablando? Y si de verdad es el problema que a mí me interesa resolver, porque pueden estarnos hablando de una maravilla, de un proyecto muy interesante, de una iniciativa muy interesante, pero si no tiene conexión con los problemas que yo quiero resolver, con los problemas que representan la misión de mi empresa o de mi institución, pues vendría siendo como poco útil, poco útil. Entonces, lo que tratan las preguntas interpretativas es de llevarnos de nuevo a la realidad, aterrizar esas ideas, esas curiosidades que vemos constantemente en nuestra vida, aterrizarlas hacia los propósitos que buscamos de fondo en nuestra empresa, en nuestra vida también. Y entonces, constantemente podemos nosotros cuando escuchamos a una persona, cuando nos entramos, como decíamos, en contacto con estas ideas interesantes, preguntarnos, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esta idea? ¿Cuál va a ser el producto de que yo haga eso? ¿Va a tener un efecto en lo que yo hago habitualmente? ¿Me ayuda a resolver el problema que estoy tratando de resolver? Y es que démonos cuenta que también puede pasar que con las preguntas productivas, las preguntas especulativas y las preguntas investigativas, nosotros entremos en una especie de tren de actividad. Las preguntas investigativas que nos llevan a tratar de descubrir todo lo que es necesario para realizar un proyecto, a tratar de encontrar a las personas adecuadas para realizarlo, el conocimiento que se necesita, etcétera. Las especulativas que abren la mente completamente y pues nos llevan a pensar en posibilidades, a considerar opciones, a ver escenarios. Y las preguntas productivas que nos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Quién es el que sabe hacerlo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuándo empezamos a hacer? ¿Cuál es el plan que hay que realizar? Y entonces nos podemos meter en una especie de tren de actividad, de frenético, de desarrollo de un proyecto y de una idea, pero esa idea
puede estar completamente desencaminada, puede estar completamente aislada o completamente desviada de lo que buscamos como propósito en nuestra vida o en nuestra empresa. Y entonces las preguntas especulativas, al hacernos reflexionar, al decirnos, bueno, ¿y entonces qué problema estamos resolviendo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Nos llevan a recentrarnos, nos llevan a reenfocar esa actividad frenética que podemos estar desarrollando para que nos concentremos en lo que auténticamente conviene para nuestra empresa o está alineado, podríamos decir, con la misión y la visión de la empresa. Y entonces, constantemente tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo que buscamos, cuál es la misión que tenemos como empresa, porque si no la tenemos fresca, si no la tenemos en la mente, pues este frenesí de actividades nos puede emocionar, nos puede enganchar y podemos estarlo realizando sin que nos ayude a aproximarnos a la misión de la empresa. Entonces, constantemente tenemos que volver a ella y preguntarnos, por ejemplo, bueno, todo esto que está pasando, ¿cuál es el efecto que tiene? ¿Me ayuda o o me está distrayendo de mis objetivos, de mi misión? Y esto también aplica para lo que sucede fuera de nuestro entorno, fuera de la empresa. Por ejemplo, las noticias nacionales, lo que pasa en el mundo, las noticias sobre nuevas tecnologías o sobre nuevas posibilidades comerciales, también se pueden analizar a la luz de las preguntas interpretativas. Podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto, esta nueva política, este nuevo escenario internacional, esta nueva tecnología, en qué nos afecta? ¿Nos va a ayudar para resolver el problema que queremos resolver? ¿Nos ayuda para alcanzar la misión que queremos alcanzar? Y entonces las preguntas interpretativas nos ayudan a reenfocar todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la empresa para poder enfocarnos realmente en cuál es el objetivo que estamos buscando. Como ven, las preguntas interpretativas son una invitación a la reflexión. También por ello son útiles luego de haber realizado o haber terminado un proyecto o haber terminado una etapa importante en la realización de una serie de actividades, por ejemplo, ¿verdad? Son importantes para reflexionar sobre lo que pasó. ¿Qué aprendimos de haber realizado esta actividad? ¿Qué aprendimos de esta fase? ¿Qué aprendimos de esta etapa? ¿Qué aprendimos ahora que estamos terminando de instalar un nuevo software, de instalar una nueva máquina, de abrir una sucursal o de adquirir un nuevo, no sé, un nuevo aparato, lo que sea? Bueno, pues, ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja? ¿Cómo las podemos aplicar para mejorar en el futuro? ¿De qué nos ha servido al haber concluido esta etapa? ¿A dónde nos ha llevado? Ese tipo de reflexiones, pues, son importantes de hacer para ver si de verdad estamos alcanzando el objetivo que nos propusimos, estamos cumpliendo la misión que nos habíamos planteado o si nos estamos alejando de ella. Y bueno, al igual que con las preguntas investigativas, las preguntas productivas y las preguntas especulativas, también hay un peligro con las preguntas interpretativas y es querer darles demasiado, digamos, podríamos decir, demasiado vuelo, demasiada importancia y entonces volvernos en una especie de filósofos permanentes que siempre están reflexionando sobre si lo que están haciendo los encamina correctamente al propósito que buscan o si les sirve para alcanzar la misión que se han planteado. Y eso podría distraernos de la acción. Y el punto clave de las preguntas interpretativas es entonces tratar de hacerlas en el momento correcto. La pregunta interpretativa correcta viene en el momento correcto. No cuando estamos embarcados en la acción, cuando ya decidimos que eso era lo que había que hacer, que esa acción es la que hay que hacer, hacerla. La hacemos, nos dedicamos de fondo a ella. Pero cuando ya la hemos realizado, entonces viene el momento de hacer la pregunta interpretativa, reflexiva, etcétera. También antes, ¿verdad? Obviamente antes de embarcarnos en un nuevo proyecto, a la luz, por ejemplo, del lanzamiento de una nueva tecnología, tenemos que preguntarnos si esa tecnología, si ese proyecto nos lleva, nos acerca a la misión que queremos cumplir. Mi punto es que hay que buscar el momento exacto. Puede ser antes o puede ser después. Lo importante quizá es que no sea en medio, que no interrumpa la acción que nosotros tomamos la decisión de hacer.
Aunque claro, en ocasiones, si vemos que esa acción, esa línea de trabajo se está apartando de lo que buscamos como objetivos o de la misión que tenemos, entonces sí, es el momento de plantearnos una pregunta interpretativa, una pregunta de reflexión. Pero, en general, debemos esperar por los momentos adecuados para hacer las preguntas interpretativas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.